Padre Pío, el hombre santo que llevó en su cuerpo las marcas de Cristo, vivió su vida en una profunda devoción y misterio. Durante 50 años soportó el peso de las llagas en sus manos, pies y costado, señales visibles de un sufrimiento sagrado que, según muchos, era una advertencia divina para toda la humanidad. Pero fue en sus últimos días, ya rodeado por la sombra de la muerte, cuando Padre Pío compartió palabras que estremecieron los corazones de quienes lo escuchaban, lanzando una visión sombría sobre el futuro que parecía avecinarse e incluso debilitado. Padre Pío jamás abandonó la oración. Insistía: quiero morir de pie, orando. Y fue con este fervor inquebrantable que, en su lecho, reveló mensajes inquietantes, profecías que permanecen tan impactantes hoy como en el día en que fueron pronunciadas. Sus advertencias resuenan como un eco a través del tiempo, una señal de que algo grandioso y amenazante se aproxima, una batalla espiritual que envolverá a toda la humanidad. Cuando Padre Pío partió, el 23 de septiembre de 1968, un profundo misterio rodeó su despedida. Las llagas desaparecieron de forma inexplicable, y un suave aroma, casi celestial, impregnó el ambiente. Pero esa no fue su última marca. En los meses previos, él había compartido visiones terribles sobre los tiempos venideros, un futuro marcado por crisis y una creciente desconexión espiritual. Veía al mal echando raíces en las estructuras de poder, infiltrándose en las sombras de la sociedad con el propósito de desviar las almas de la luz divina. Y ahora, más que nunca, sus palabras se hacen urgentes. Atravesamos un periodo de incertidumbres, donde el caos y la desorientación espiritual parecen crecer a nuestro alrededor. Padre Pío nos advirtió sobre fuerzas oscuras que trabajaban incansablemente para alejar a la humanidad de Dios, no como una metáfora, sino como una realidad amenazante que él creía que ya se estaba desarrollando frente a nosotros, a medida que se aproxima el año 2025. Muchos se preguntan si las visiones de Padre Pío están comenzando a cumplirse. Él preveía un enfrentamiento inevitable entre la luz y la oscuridad, una batalla espiritual que requeriría de cada persona una elección: ceder al caos o luchar por la fe. Las llagas en el cuerpo de Padre Pío no eran solo heridas físicas, también simbolizaban una carga espiritual inmensa que él interpretaba como un llamado a cargar con el sufrimiento del mundo. Las heridas sangraban sin cesar, provocándole un dolor intenso que él aceptaba con una serenidad impresionante, sin quejarse, soportando ese peso en silencio. Este acto reflejaba la propia pasión de Cristo, y las marcas en sus manos y pies transmitían al mundo la idea de que el sufrimiento, cuando es llevado con fe, puede tener un propósito más elevado. Lo que sorprendía era que Padre Pío jamás deseó estas marcas. En varias ocasiones, pidió a Dios que las retirara, no por el sufrimiento físico en sí, sino por la atención no deseada que ellas traían. Prefería vivir en la sencillez, lejos de cualquier veneración pública. Sin embargo, las llagas permanecieron, y él cargó con ese peso durante 50 años, hasta su último día. Además de las llagas, Padre Pío recibía visiones y advertencias que trascendían su tiempo, apuntando hacia el futuro de la humanidad e incluso hacia el destino de México. Él creía que el mal se esparcía de manera sutil, arraigándose en las esferas más ocultas de la sociedad y en lugares inesperados. Para Padre Pío, el sufrimiento y el sacrificio eran una forma de purificación y resistencia ante esa presencia maligna que, según él, estaba en una lucha constante contra el bien. Las llagas que él portaba simbolizaban esa batalla diaria entre las fuerzas divinas y las fuerzas contrarias a la fe. Sin buscarlo, Padre Pío se convirtió en un símbolo de resistencia contra el mal, una figura que alentaba a los demás a resistir, incluso en las circunstancias más oscuras. Aquellos que acudían a él en busca de consejo y consuelo lo veían como un verdadero mártir, alguien cuya vida estaba guiada por una entrega absoluta. Sin embargo, Padre Pío tenía claro que su misión no se limitaba a sus llagas. Él creía que, a través de sus oraciones y sacrificios, estaba protegiendo al mundo de algo mucho más sombrío y amenazante. La trayectoria del Padre Pío parece resonar hasta nuestros días. Habría él previsto las dificultades y los conflictos que enfrentamos en una época donde el mal adopta múltiples formas y los valores espirituales pierden terreno. La vulnerabilidad que sentimos hoy, ante el alejamiento de los principios espirituales, parece haber sido intuida por el Padre Pío. Él sabía que pocos comprenderían la profundidad de sus visiones y advertencias. Sin embargo,
Sus palabras y sus estigmas siguen recordando que la batalla más auténtica no es visible a los ojos, sino que se libra en nuestros corazones y espíritus. El Padre Pío poseía una conexión espiritual profunda, una unión que trascendía lo común y que se manifestó de manera extraordinaria en una de sus visiones más impactantes, el momento en el que, según él, Jesús se le apareció para revelarle su misión. No se trataba de una visión cualquiera, sino de una experiencia tan abrumadora que redefinió todo el sentido de su vida. Allí, comprendió que su propósito exigiría una entrega total, enfrentando el sufrimiento con valentía y resistencia, además de ofrecer consuelo a quienes lo buscaban en medio de sus angustias. Esta visión no fue solo un fenómeno místico, fue un punto de inflexión, un llamado que el Padre Pío sintió como una fuerza celestial que lo imbuía de responsabilidad para soportar los desafíos que sus hermanos en la fe también enfrentarían. En ese instante, sintió la presencia de algo inconmensurable, un propósito que lo unía íntimamente al sufrimiento de Cristo. En silencio, aceptó esta misión con una humildad que solo podría provenir de alguien completamente comprometido con su fe. Después de este encuentro, la vida del Padre Pío se convirtió en un sacrificio constante. Dedicaba horas en oración, intercediendo por quienes acudían a él en busca de orientación espiritual. Los testigos cuentan que, al confesar, el Padre Pío parecía conocer los detalles más íntimos de las almas de los penitentes, como si un don divino le revelara secretos y dolores ocultos. Con una mirada de compasión y autoridad, les ofrecía el consejo preciso, revelando muchas veces aspectos de la vida de las personas que nadie más podría conocer. Sin embargo, a medida que los relatos de milagros y curaciones se difundían, las pruebas y dificultades en su vida también se multiplicaban. Padre Pío enfrentaba dolores tan intensos, tanto físicos como espirituales, que las palabras ni siquiera podían intentar describirlos. Su lucha interna era colosal, al punto de que en una ocasión confesó sentir el peso del mal, atacándolo directamente con la intención de quebrar su fe y su espíritu. Sin embargo, el Padre nunca se dejó vencer. Para él, cada sacrificio que vivía era una forma de proteger a aquellos a su alrededor, una barrera espiritual que mantenía a salvo a sus hijos espirituales y a todos los que confiaban en su orientación hoy. En lugares como México, sus palabras y enseñanzas adquieren un nuevo significado. Padre Pío había advertido sobre un mundo que, gradualmente, se alejaba de los valores espirituales. Predijo un escenario en el que las fuerzas del mal encontrarían formas de infiltrarse en todos los sectores de la sociedad, incluso en las instituciones y autoridades que deberían velar por el bienestar de la población. En sus visiones, describía una humanidad debilitada, donde el alejamiento de Dios generaba divisiones y conflictos internos, una realidad que parece reflejarse en los tiempos actuales. México y el mundo enfrentan desafíos espirituales y sociales sin precedentes, y las palabras de Padre Pío parecen más actuales que nunca. Él siempre creyó que la oración era la única respuesta verdadera a esa batalla invisible. En sus mensajes, exhortaba a todos, pero especialmente a los líderes y gobernantes, a fortalecer su fe y resistir las tentaciones del poder, la avaricia y la corrupción. Pero, con la claridad de un hombre de profunda sabiduría, veía que muchos se alejarían del valor de la oración constante y de la perseverancia, volviéndose más vulnerables al mal. Padre Pío temía que el abandono de la fe pudiera desencadenar una crisis aún mayor, una catástrofe espiritual que afectaría el mismo corazón de la humanidad. Sabía que la resistencia al mal no venía solo de acciones externas, sino de una fuerza interior, alimentada por la fe y la oración continua. En tiempos de incertidumbre, la visión de Padre Pío se convierte en una reflexión profunda para todos nosotros. Sus advertencias, transmitidas a través de su vida marcada por el sufrimiento y el sacrificio, son una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y cuestionar nuestra fe. Él enfrentó al mal sin dudar, creyendo que, a través de sus oraciones y sufrimientos, podría proteger a aquellos que amaba y su nación espiritual. Esta misión, que abrazó con tanta convicción, nos recuerda que la verdadera batalla no ocurre fuera de nosotros, sino dentro de cada ser humano. Lo que nos sucede en el mundo material es un reflejo de lo que pasa en nuestros corazones y almas durante los últimos días de su vida. Algo misterioso comenzó a apoderarse del convento donde vivía. Los hermanos capuchinos y los que estaban a su alrededor notaron una atmósfera densa y casi palpable, como si un silencio inusual envolviera el lugar. Aquellos que vivieron esta experiencia hablaron de una sensación peculiar,
como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, como si todos supieran, sin una palabra dicha, que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Padre Pío, plenamente consciente de su fragilidad física, pasaba sus días en profunda oración. Su cuerpo estaba a punto de ceder, pero su fe, su determinación, permanecían inquebrantables. Incluso en su debilidad, se negaba a abandonar su misión sacerdotal, especialmente el sacramento de la confesión. Para él, era más que un rito. Era un medio para salvar almas y proteger a la humanidad de las fuerzas oscuras. Incluso en sus momentos de dolor insoportable, su alma parecía más fuerte que nunca, como si esperara el fin inminente con la certeza de que este sería un encuentro con el propio Dios. Cada noche, antes de retirarse, Padre Pío hacía algo peculiar. Se despedía de sus hermanos con palabras que parecían proféticas, pidiéndoles que lo encomendaran a Dios, que rezaran por él, como si supiera que el último día estaba cerca. Su expresión, serena, también llevaba una urgencia que solo los que estaban cerca de él podían percibir. Él no temía a la muerte, pues, para él, era la puerta que lo llevaría de regreso al Padre. El destino final de una vida dedicada al sacrificio llegó, pero aquellos a su alrededor no podían dejar de sentir tristeza e inquietud al ver el estado debilitado en que se encontraba. En las últimas horas de su existencia, Padre Pío hizo una petición simple pero profunda. Quería que colgaran una imagen de San José cerca de él. Día tras día, pasaba largos minutos en silencio ante la imagen, como si mantuviera una conversación silenciosa con el santo. Solo después de su fallecimiento, los hermanos capuchinos comprenderían que él estaba rezando por una muerte serena. Pero, ¿por qué un hombre tan santo y entregado a la causa de Dios oraba con tanta intensidad por su propia muerte? ¿Sabía él algo que los demás desconocían? A medida que se debilitaba, aquellos que lo visitaban o lo acompañaban en el día a día comenzaron a notar algo peculiar. Su expresión parecía pertenecer a otra realidad, como si pudiera ver algo que nadie más veía. Estos últimos días de Padre Pío fueron momentos de entrega absoluta, como si se estuviera preparando espiritualmente para una partida que sentía cercana, pero que también traía consigo una advertencia para los tiempos venideros. Sus noches en vela, las largas horas dedicadas a la oración, y sus súplicas a San José indicaban que Padre Pío sentía que la humanidad no estaba preparada para enfrentar lo que estaba por venir. El ambiente que lo rodeaba se cargaba de misterio y solemnidad, como si estuviera transmitiendo, sin palabras, su último mensaje al mundo. Este mensaje no se encontraba en discursos, sino en el ejemplo de una vida profundamente vivida, que sabía que su fin estaba próximo. Pero más que la despedida, su sufrimiento y sus oraciones sugerían una advertencia silenciosa, un llamado para que la humanidad se preparara para lo que estaba por venir. Padre Pío sabía que sus días estaban contados, pero en sus últimos momentos, sentía que había algo que aún necesitaba transmitir. Era una advertencia, algo que no podía expresarse plenamente con palabras. Aquellos que se acercaron a él en esos últimos días lo describieron como un hombre en paz, pero con una mirada que reflejaba la gravedad de un conocimiento que trascendía el entendimiento humano. Ese silencio, esa atmósfera mística, parecía ser su forma de comunicación final, su entrega al prójimo en un intento de interceder por la humanidad, en una época en que tanto México como el mundo enfrentaban tiempos de incertidumbre. Ese silencio parecía resonar con mayor fuerza. La partida de Padre Pío no solo marcaba el fin de su jornada terrenal, sino que también podía ser una invitación a reflexionar sobre las fuerzas invisibles que nos rodean. Se encontraba, en sus últimos días, en un estado constante de meditación, casi como si hubiera trascendido el plano físico, preparándose para su encuentro con Dios. Aunque su cuerpo estaba al límite de sus fuerzas, su espíritu irradiaba una fortaleza extraordinaria. Su vida, caracterizada por una enorme resistencia espiritual, parecía, en esos últimos momentos, enviar un mensaje sutil. Los tiempos que se avecinan exigirán una fe tan firme como la suya y una preparación espiritual profunda. Aquellos que lo observaban en ese instante no podían imaginar la profundidad de su legado ni el impacto que su partida tendría en México y en el mundo. El silencio y la serenidad que marcaron los últimos días de Padre Pío siguen siendo un recordatorio poderoso de que la verdadera lucha ocurre en lo profundo del alma. Aquellos que, como él, mantienen su fe inquebrantable en Dios son los que hallan paz, incluso en los momentos más oscuros. A medida que sus días se acortaban y su salud se debilitaba,
Padre Pío experimentó una conexión profunda y casi inexplicable con San José. Este santo, venerado como protector de la Sagrada Familia, asumió una importancia especial para él en sus últimos momentos. Fue en esa época cuando pidió que colocaran una imagen de San José en su cuarto, de manera que pudiera verla mientras rezaba. Aquellos que lo rodeaban no comprendían el motivo de esta petición, pero después de su fallecimiento, los hermanos capuchinos comenzaron a ver claramente el significado detrás de su solicitud. Padre Pío, el hombre que soportó los estigmas, las tentaciones y las pruebas más duras sin quejarse, ahora pedía algo simple: consuelo y paz para su partida. Esta súplica resultaba, de alguna manera, desconcertante. Como un hombre que siempre estuvo profundamente entregado a Dios, ¿por qué buscaría tanta tranquilidad al final de su vida? Aunque las respuestas no son del todo claras, el simbolismo detrás de su devoción a San José transmite un mensaje poderoso y profundo. En sus últimos días, Padre Pío parecía buscar en San José el ejemplo de serenidad y protección, tal vez en busca de un refugio espiritual que solo un padre amoroso podría ofrecer. No temía la muerte, pero deseaba partir en paz, rodeado de la presencia protectora de quien había sido el guardián de la Sagrada Familia. Este deseo de Padre Pío por una muerte tranquila es un testimonio de su humildad y su confianza inquebrantable en Dios, revelando una profunda aceptación del misterio divino, incluso frente al final. San José, venerado como el patrón de la buena muerte, representa para muchos la paz final que solo se alcanza en un entorno de oración y serenidad. Para el Padre Pío, su partida de este mundo no era simplemente un cierre de ciclo, sino un profundo reencuentro con el Padre Celestial, un momento de unión plena con Dios. Así como San José, que anhelaba cerrar sus ojos en paz, rodeado de un ambiente devoto y recogido, el Padre Pío vivía cada día en silencio, dedicando largos minutos frente a la imagen del santo, con una concentración profunda. Él observaba la figura de San José, como si dialogara en silencio con él sobre lo que aguardaba en el más allá. Este gesto, aparentemente sencillo, estaba cargado de un significado trascendental, como si cada oración lo preparara de forma íntima para lo que estaba por venir. Los que lo observaban en estos momentos de recogimiento aseguraban que en su rostro no solo había paz, sino una comprensión profunda de la vida y la muerte, una sabiduría que pocos podían percibir. Aquellos que compartían su vida cotidiana comenzaron a notar un cambio palpable en el monasterio. Durante esas semanas, el aire mismo parecía transformarse, impregnado de una atmósfera mística que invadía cada rincón. Los pasillos se sumieron en un silencio reverente, como si el tiempo, de alguna manera, se hubiera detenido para esperar el inminente encuentro del Padre Pío con lo divino. Aunque sus fuerzas ya estaban menguadas por la enfermedad, el Padre Pío seguía firme en su misión, pero su vida diaria adquirió una nueva profundidad. Había en él una calma y una concentración que no pasaban desapercibidas para quienes lo rodeaban. Los que compartían su día a día sentían una mezcla de respeto y reverencia al notar que algo más grande estaba en marcha. El silencio que envolvía al Padre Pío estaba impregnado de misterio, casi como una advertencia tácita. Parecía comunicar a quienes lo rodeaban que, aunque su tiempo en la tierra se estaba agotando, su misión de oración y protección seguiría viva a través de sus súplicas a San José. Al entregarse al santo, no solo buscaba paz para sí mismo, sino algo más grande: interceder por aquellos que enfrentarían dificultades, que, según él, estaban por llegar, tanto para México como para el mundo. A pesar de que su cuerpo frágil estaba al borde del colapso, el Padre Pío se mantenía firme. Su vida terrenal llegaba a su fin, pero su dedicación a proteger y guiar a los demás seguía inquebrantable. La conexión profunda que tenía con San José no se limitaba a un simple pedido de una muerte tranquila. En realidad, era un reflejo de un mensaje más profundo, una advertencia sobre la preparación espiritual. Para él, no bastaba vivir de manera justa, era imprescindible estar preparado para la muerte, sabiendo que el alma estaba alineada con Dios. Este acto de entrega, al buscar la intercesión de San José, parecía también un recordatorio para nosotros. El Padre Pío nos sugería que, por más sólida que fuera la fe, todos necesitaríamos preparación y orientación para el último paso. En un mundo donde la fe parece desvanecerse cada vez más, la lección que nos deja es clara: la preparación espiritual no es opcional, es esencial para enfrentar el fin con serenidad, paz y la certeza de que nuestra alma está en sintonía con lo divino.
La devoción de Padre Pío a San José puede verse como un faro de esperanza para todos aquellos que buscan encontrar paz en tiempos de incertidumbre. La imagen del santo a su lado en la cama no era solo una presencia reconfortante, sino un recordatorio constante de que la verdadera serenidad viene de la confianza plena en algo más grande que nosotros mismos. La lección que nos dejó, especialmente en sus últimos días, fue clara. La muerte, lejos de ser un fin, es una transición hacia una paz profunda, una paz que solo aquellos con fe inquebrantable pueden alcanzar. Al invocar a San José, Padre Pío nos dejó el legado de buscar en la espiritualidad una fortaleza que no solo nos acompañe durante la vida, sino que también nos prepare para el más allá en momentos de incertidumbre. Este mensaje cobra aún más fuerza, como si nos advirtiera que la verdadera protección contra el caos del mundo está en la paz interior. El mundo, marcado por la confusión y la angustia, solo puede enfrentarse con serenidad, y la única forma de alcanzarla es a través de una fe sólida. La devoción de Padre Pío a San José, vivida día tras día, se convirtió en un símbolo de despedida, pero también en un acto de fe que trascendió su propia vida. Esa fe, hoy en día, sigue inspirando a aquellos que enfrentan sus propias luchas espirituales al final de su jornada. Padre Pío no solo nos dejó un ejemplo de vida, sino también una profunda reflexión sobre la muerte. En sus últimos momentos, surgió un misterio inusual y conmovedor, algo que nadie esperaba y que aún despierta dudas. Tras recibir la unción de los enfermos y sostener el rosario en sus manos, parecía entrar en un estado de serenidad casi sobrenatural. Fue en ese momento sagrado cuando murmuró algo que dejó a todos desconcertados: "Veo dos madres". Estas palabras, simples pero enigmáticas, marcaron profundamente la historia de Padre Pío. Aquellos que estaban a su alrededor se sorprendieron, sin saber a quién o a qué se refería, sin comprender el significado de estas palabras misteriosas. Sabemos que Padre Pío nutría una devoción extraordinaria por la Virgen María, a quien siempre consideró su madre espiritual. Sin embargo, muchos también se preguntaban si, en ese momento tan sagrado, su madre biológica, que también se llamaba María, estaría presente de algún modo misterioso. La visión de las dos madres, en ese instante crucial, se convirtió en un símbolo de gran poder. Una imagen que unía tanto el consuelo celestial como el amor terrenal en un último adiós. Algunos interpretaron esta experiencia de Padre Pío como una manifestación de protección y compañía en el umbral de la muerte. A lo largo de su vida, no era raro que el santo tuviera visiones de la Virgen, de ángeles y de otras figuras sagradas que se aparecían para consolarlo en momentos de profundo sufrimiento. Sin embargo, la visión de las dos Marías evocaba una conexión aún más profunda, un lazo que trascendía la vida y la muerte, como si ambas estuvieran ahí para acompañarlo en su transición hacia el otro lado. La presencia de ambas madres parecía transmitir una paz infinita, como si el santo estuviera rodeado de amor y luz en el umbral de su viaje eterno. En esos últimos momentos, Padre Pío murmuró palabras con tal suavidad y serenidad que impresionaron profundamente a los hermanos capuchinos que lo acompañaban. A pesar de que su cuerpo apenas tenía fuerza para pronunciar una sola palabra, logró articular una visión que llenó la habitación de un misticismo indescriptible. Los capuchinos, reunidos en oración, sintieron que se encontraban en presencia de algo verdaderamente sagrado. En sus ojos se reflejaba el asombro, pero también una profunda devoción al presenciar cómo este hombre santo, tan entregado a Dios y a su comunidad, vivía sus últimos momentos envuelto por lo divino. Tras estas palabras, Padre Pío pareció sumergirse en una calma absoluta. Su respiración se volvió más suave, casi imperceptible, y la atmósfera en la habitación se tornó en un recogimiento profundo, como si todo el espacio se hubiera llenado de un silencio sagrado, testigo de un encuentro con lo eterno. Los capuchinos y los fieles presentes, aunque no comprendieron del todo el significado de la visión que estaban presenciando, sintieron que estaban viviendo algo único. La expresión en el rostro de Padre Pío era la de un hombre que había alcanzado la paz plena, la entrega total. Su semblante irradiaba una serenidad que solo puede provenir de una fe inquebrantable, de la certeza de que estaba siendo acogido y acompañado en su tránsito hacia el más allá. Este momento misterioso, en el que habló sobre las dos madres, sigue siendo una de las experiencias más conmovedoras y profundas en la vida de Padre Pío. Era como si hubiera querido dejar una última lección. La muerte no es un fin, sino un reencuentro con aquellos que nos guían desde el cielo. Para él,
Estas figuras maternales representaban su protección, su consuelo, el símbolo de una paz que lo esperaba en la otra vida. Dentro de la espiritualidad de Padre Pío, este momento se convierte en un recordatorio de la importancia de la devoción a María, quien nos acompaña en los momentos de mayor debilidad y sufrimiento. Padre Pío falleció poco tiempo después de pronunciar estas palabras, dejando un legado de fe, milagros y también de profundos misterios. Para aquellos que presenciaron sus últimos momentos, la visión de las dos madres se convirtió en una confirmación de la santidad de su vida y de la magnitud de su conexión con el plano divino. La historia de su vida nos invita a reflexionar sobre la espiritualidad y el poder de la fe, pero este último momento también nos revela el amor y el consuelo que esperan a quienes se entregan completamente a Dios. Desde entonces, quienes recuerdan sus palabras sobre las dos madres las ven como un símbolo de esperanza y consuelo, un recordatorio de que no estamos solos, ni siquiera en nuestros últimos momentos. Siempre habrá fuerzas divinas a nuestro lado, dispuestas a guiarnos en los momentos de mayor incertidumbre. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir recibiendo mensajes inspiradores y reflexiones profundas como esta, no pierdas más tiempo. Suscríbete ahora a nuestro canal. Activa las notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Deja tu like, comparte este video con tus amigos y comenta abajo qué te ha parecido. Tu opinión es muy importante para nosotros. Juntos vamos a difundir este mensaje y fortalecer nuestra fe. No olvides suscribirte, porque lo mejor está por venir.